Cariño a todos mis hermanos que ya están empezando a conectarse en esta noche. Un saludo para todos, cariños para todos. Estamos agradecidos de papá, agradecidos del Señor por estar un día más compartiendo la palabra, compartiendo a Cristo, impartiendo la vida de Dios. Esa es lo que Dios quiere, ¿cierto? Es que podamos impartir la vida de Él. Es lo que Él anhela. El anhelo de Él es forjarse en el hombre, forjar la imagen de su Hijo en el hombre y que el hombre pueda expresar a Dios. Entonces queremos en esta noche nosotros seguir impartiendo vida y le damos gracias a papá por los que ya se están conectando, por este día, por este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Es importante poder ser agradecidos con papá y sabiendo que Él es bueno todo el tiempo. Dios es bueno, todo el tiempo Dios es bueno con cada uno de nosotros. Dios es bueno, Dios es amor, Dios nos ama. Así que le damos gracias, papá. Le damos gracias, papá, por permitirnos estar un día más compartiendo la Escritura, compartiendo a Cristo, compartiendo la vida divina. Es un agrado poder conectarse, poder usar las redes sociales, ¿verdad? Para impartir la persona de Cristo. No vengo a hablar de mí, no vengo a hablar del resto, vengo a hablar de Cristo. Así que le doy gracias, papá, por los que ya se están conectando. Porque en esta noche queremos compartir algo especial también. Dios siempre tiene algo especial, algo nuevo, algo fresco, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, un alimento que necesitamos. Necesitamos alimento que nos nutre espiritualmente, ¿verdad? Queremos comida divina. Así que esta noche vamos a compartir la palabra del Señor. Y para esta noche yo le decía, Señor, ¿qué podemos compartir? ¿Qué podemos hablar? Compartir con los hermanos, disfrutar un tiempo con ellos, en la conexión, en el en vivo que hacemos. Bueno, todo disfrutable, la palabra de Dios es exquisita, es como la miel de dulce, es rica, es pura, es sana la palabra del Señor. Entonces, ya hemos estado compartiendo algunas cosas, hemos estado viendo, por ejemplo, que lo primero que estuvimos viendo hace poco es la regeneración, que fue la primera señal que el Señor hizo con Nicodemo. ¿Cuántos recuerdan un poquito a Nicodemo? Nicodemo, ¿cierto? Un principal de los fariseos, un principal en la sinagoga, un hombre que necesitaba nacer de nuevo, un hombre que tenía más de 70 años, hermanos, pero no había nacido de nuevo, mire. Entonces, estar en una religión, estar en una congregación toda la vida no es indicio de que hayamos nacido de nuevo, porque Nicodemo llevaba toda su vida y jamás no sabía lo que era nacer de nuevo. Entonces Jesús le dice, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Entonces la regeneración es lo primero que necesitamos nosotros los seres humanos. Necesitamos ser regenerados, o sea, necesitamos una nueva vida. Necesitamos volver a nacer. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace solamente creyendo en la persona del Hijo de Dios. Y Dios se siembra en la persona que cree en Él. Él se siembra en el espíritu de la persona y comienza un nuevo nacimiento desde el espíritu, que es la parte más interna, más profunda del hombre, y empieza a impartirse la vida de Dios dentro de nosotros. Entonces, lo primero que necesitábamos era la regeneración, volver a nacer, volver a cobrar vida, saber que nosotros nacimos con un propósito, pero no para vivir para nuestro propósito, sino que nacimos para el propósito de Dios. Dios tiene un propósito y en su propósito nos incluyó a nosotros, a ti y a mí. ¿Qué te parece? ¿No es lindo, no es maravilloso? Un propósito eterno, un propósito que no tiene principio, no tiene fin, siempre estuvo en el corazón de papá, nosotros siempre estuvimos en el corazón de Dios en la eternidad y para esto nacimos. Pero también vimos otra parte que fue la satisfacción, y allí vimos a la mujer samaritana. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana?
que la mujer samaritana era una mujer que era insatisfecha por la vida, que era una mujer que ya había tenido 5 maridos, que no encontraba la satisfacción, y se le aparece el Señor Jesús viene hacia ella, a Samaria, se encuentra con ella, conversan, y el Señor la descubre tiernamente, ¿verdad? Y ella se abre al Señor. El Señor le revela que Él era el Mesías, que Él era el Cristo. Amén. Y allí ella puede ser saciada totalmente. Había tenido 5 maridos, y el que ahora con el que convivía no era su marido, o sea, eran 6, pero Jesús le dijo, yo soy el marido que tú necesitas. Yo soy lo que tú andas buscando. Yo soy lo que tú necesitas para saciarte interiormente. Entonces Dios lo primero que hace con el ser humano, lo regenera. Le da el nuevo nacimiento, le da una nueva identidad de hijo de Dios, que no son engendrados, dice Juan capítulo 1, no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, somos engendrados por Dios. Entonces somos regenerados, nuevas criaturas, hijos de Dios, pero ahora viene el Señor y también satisface nuestro ser interior, comienza a saciarnos, pero ahora también viene una tercera etapa que queremos ver. Y yo le puse por título siendo sanados o sanados por el Galileo. ¿Qué le parece? Sanados por el Galileo. Es lo que vamos a compartir esta noche. Y quiero comenzar orando al Señor. Vamos a hacer una oración cortita y vamos a comenzar de lleno con esta tercera señal que el Señor da en el libro de Juan. Estamos viendo el libro de Juan, el Evangelio de Juan, ¿ya? Así que vamos a hacer una oración. Le invito a que inclinemos el rostro un poquito y hagamos una oración cortita y vamos a meternos de lleno a disfrutar. ¿Qué te parece? Amén. Amén. Te invito a orar. Papá, te damos gracias esta hora en el nombre del Señor Jesús. Gracias porque tú eres bueno todo el tiempo con nosotros. Gracias por tu paciencia, gracias por tu misericordia, por tu gracia derramada en cada persona que ha creído en ti, por tus cuidados, porque tú eres bueno, Señor, con cada uno de nosotros, papito, y porque tú nos amas, Señor, y nos has amado eternamente, papá. Por eso te agradecemos por tu bondad, te agradecemos por tu misericordia, por tu perdón, por tu justificación, porque tú eres en nosotros hoy, Señor. Te agradecemos, papá, y queremos esta noche disfrutarte y te pedimos un espíritu de sabiduría, de revelación a cada persona que esté escuchando hasta ahora, papá, para que podamos disfrutar y comer de ti a través de la Escritura. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Doy gracias a los que están conectados. Ahí están mis hermanos conectados, ¿verdad? Allá están mis papitos también. Saludos para allá. Saludos a mi hermanita Claudita, a mi hermanito Cristian también, a mi esposa que está ahí conectada, a los hermanitos de Quellón también. Damos gracias, papá. Vamos a leer, miren, en Juan, capítulo 4, el Evangelio de Juan 4, del 43 en adelante. Juan 4, 43. Miren lo que dice la palabra del Señor. Juan 4, 43. 2 días después, dice así, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, miren, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor.
y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. ¿Dónde estaba Jesús cuando se empieza a narrar esta parte de la palabra del Señor? Jesús estuvo en Samaria. ¿Se acuerdan que en Samaria el Señor se quedó allí con los samaritanos? Se quedó con los samaritanos y estuvo allí por 2 días. Se quedó allí. ¿Sabe por qué se quedó ahí? Porque le rogaron que se quedase al Señor. ¿Sabe que cuando Jesús llega a un lugar, cuando Jesús llega a tu vida, llega a una casa, llega a un hogar, la presencia de Dios llega a un lugar, la gente puede oler esa ternura, esa paz de Dios, que desea que fluya eso. Entonces Jesús estaba en Samaria. ¿Por qué? Porque Jesús había ganado a una mujer, miren, a una mujer que era despreciada y que era menospreciada por toda Samaria. Todos conocían su vida y ella el Señor la encuentra a ella y ella fue salva y ella empezó a hablar del Señor allí mismo. Entonces Jesús se queda ahí en Samaria por 2 días con los samaritanos. Y los samaritanos venían y creían en él. Y allí estuvo por 2 días predicándole, se quedó. Pero ahora, dice la palabra, que el Señor sale de ahí y se va a Galilea de nuevo. Y quiero hablarte un poquito con respecto a Galilea. Porque Jesús era un varón galileo. Ahora, la Escritura enseña que el Cristo, el Mesías, miren, el Mesías tenía que nacer en Belén de Judea. Y la región de Judea, hermanos, la región de Judea, ¿dónde estaba? Estaba en el sur de Israel, de la nación de Israel. ¿Se acuerdan que la nación de Israel se dividió en 2 reinos? Entonces, en la región del sur estaba Judea, y la región de Judea, que era la región del sur, ahí estaba Jerusalén, ¿verdad? Ahí estaba Efraín, ahí habían varias tribus, y ahí tenía que nacer, en Belén, en la ciudad de Belén, tenía que nacer el Mesías. Pero los padres de Jesús, José y María, se crecieron en Nazaret, y Nazaret quedaba en el norte de Israel, en la región de Galilea. Estaba la región de Judea al sur, después venía Samaria, la región de Samaria, y después venía la región de los Galileos, la región de Galilea. Y en la región de Galilea estaba la ciudad de Nazaret. Allí se conoció José y María, los padres de Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Que Cristo tenía que venir a nacer acá a Belén. ¿Por qué? Porque la profecía decía que de Belén se iba a levantar la raíz de David, se iba a levantar el Mesías, se iba a levantar la promesa de Dios. ¡Aleluya! Entonces, María estaba encinta, pero estaba en la región del norte y tenía que volver a la región del sur. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Se levantó un gobernador, un emperador. Y ese emperador, no olvidemos, hermanos, que en los tiempos de Jesús estaba el gobierno romano, que era el que tenía el control y el dominio en todo Israel. Entonces, ¿qué pasó? Que este emperador, que fue Augusto César, dictó que se iba a censar a toda la gente y todas las personas tenían que volver a su ciudad natal. Y allí tenían que ser empadronados porque se iba a hacer un censo a nivel mundial o a nivel de todo el gobierno que tenían los romanos. Entonces, ¿qué hizo José con María? Jesús todavía no nacía, pero ya María estaba encinta, María estaba embarazada. Y tuvieron que pegarse el viaje, hermano, miren, desde la región de Galilea hasta la región de Judea. Tuvieron que viajaron alrededor de 4 o 5 días en camello, en burro. Imagínense, con una mujer embarazada, de a pie, a rato en caballo. Y así tuvieron que viajar y llegar hasta la región de Judea, a la ciudad de Belén. Estando allí, tuvieron que empadronarse, se hizo el censo y todo el tema, y María dio a luz a Jesús.
Se cumplieron los días de María justo allí. ¿Cómo el Señor ordenó todo esto, hermano? Qué maravilloso el plan del Señor. Qué maravilloso es cómo el Señor va ordenando las cosas para que también toda su escritura se cumpla. Jesús nació en Belén, en la región de Judea. Pero en la región de Judea estaba Jerusalén. Miren, estaba el templo, estaba la religión judía, estaban los fariseos, los máximos religiosos, los religiosos más estrictos que existían, estaban en la región de Judea, allí en la ciudad de Jerusalén, en el templo de Dios. ¡Aleluya! Había mucha gente de renombre allí, puros judíos puritanos, no había mezcla. Como los samaritanos, no, en la región de Judea, generalmente, especialmente en Jerusalén, habían puros judíos de raza pura, de sangre pura. Entonces allí estaba la religión, allí estaba el templo de Dios, estaba el sistema de adoración, el sistema religioso, todo estaba ahí. Y Jesús vino a nacer en Belén, en la región de Judea. Ahora, cuando Jesús nace ahí, Jesús no se quedó su niñez ahí en esa región, hermano. ¿Sabe dónde vivió Jesús? Jesús volvió a Galilea, a la región del norte. ¿Y quién eran los galileos? Galilea de los gentiles le decían. Galilea de los gentiles. ¿Por qué le decían así? Porque la región de Galilea, no nos olvidemos que cuando el reino de Israel, la nación de Israel se divide, fueron conquistados, las 10 tribus que se fueron hacia el norte fueron conquistadas por los asirios, y en la región, hermanos, en la región de Galilea, vivieron mucha gente pagana. ¿Quiénes vivieron allí? Por ejemplo, estuvieron los sirios, estuvieron los fenicios, los árabes, los turcos, estuvieron los griegos. Imagínense, era una región de mucha mezcla de personas, de culturas, de religiones. Y allí se creció Jesús, en Nazaret, en la región de Galilea de los gentiles. Una región que era odiada. Es más, según las escrituras, nunca se había levantado un profeta de la región de Galilea. De Galilea nunca se levantó un profeta. Jesús nació en Belén, pero se fue a vivir a Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles. La región de Galilea era una región especial. Era una región, hermanos, muy próspera. Económicamente era el centro de la exportación del pescado. El mar de Galilea. Allí trabajaban, por ejemplo, Pedro. Allí trabajaba Andrés. Trabajaban a la pesca. Ellos exportaban. Cuando las naciones venían y llegaban a Israel, llegaban al puerto principal, que estaba ¿dónde? Estaba en Galilea de los gentiles, no estaba en Jerusalén. En Galilea de los gentiles habían prados verdes, había mucha forestación, había agricultura y había mucho trabajo, había mucho comercio. Allí era el centro especial del comercio. Era una potencia de comercio, Galilea de los gentiles. La gente vivía bien, era prosperada. Había mucho trabajo. Era una región hermosa, hermanos. En cuanto a naturaleza, era preciosa. No así la región de Judea, miren. Aunque en la región de Judea estaba el templo de Dios, estaba la religión, estaba Jerusalén, la ciudad santa. ¿Sabe lo que era la región de Judea? Era un desierto, ahí estaba el desierto de Judea, donde predicó Juan el Bautista, ¿se acuerda? Esa región era una región seca. No era una región forestada, preciosa. ¿Sabe por qué no era así? Porque Jesús vivió toda su infancia, toda su vida prácticamente la vivió en la región de Galilea, donde estaba la mezcla. Los galileos, Caná de Galilea, cuando Jesús vuelve aquí y está hablando la palabra, dice que él vuelve de Samaria, se va a Galilea de nuevo, a Caná de Galilea. Y Caná significa frágil, significa débil, significa caña, significa una espiga que se dobla. Entonces, Caná de Galilea significaba gente frágil, gente débil, gente necesitada. Jesús no se creció, hermano, en la región de Judea, donde estaban los fuertes, donde estaban los religiosos, donde estaban allí el sistema religioso operando a través de los fariseos, una secta estricta, hermano, donde estaba la ley, donde estaba el templo de Dios, el sistema de adoración funcionaba. Jesús no se creció ahí.
Jesús se creció en la región. ¿Con quiénes? Con los necesitados, hermano. Allí se creció el Señor con los mestizos. Se creció allí con los frágiles, con los débiles. En medio de ellos, Él tuvo su infancia y se creció allí. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Miren, ¿por qué era tan próspero la región de los Galileos? No era porque la región era especial. ¿Sabe por qué era próspera esa región? Porque allí había uno que marcaba la diferencia. Allí estaba el bendito de Dios. Allí estaba la promesa de Dios hecha carne, aleluya. Y en esa promesa fueron benditas todas las naciones. En esa promesa fueron benditos todos los pueblos que estaban en esa región. Todo era bendecido. El sistema económico era el más grande que estaba allí en aquel entonces. ¿Por qué? Porque allí estaba el Señor Jesucristo. Allí se creció Él, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces a veces pensamos que Dios solamente está con los que saben. Dios solamente está con el letrado, con el que tiene títulos, con el que ha estudiado, con el que se esfuerza más, con el que sabe más. No, miren, Cristo se creció con los débiles, con los frágiles. Allí en Caná de Galilea, donde nunca se había levantado un profeta, y es más, los fariseos se burlaban de los galileos. De Galilea nunca nacería un profeta, por mal. Pero allí se creció el Señor Jesús, y todo era prosperado, todo era bendecido, aleluya. Había una promesa de Dios, mira, que la quiero leer un poquito. Había una profecía de Isaías, en Isaías capítulo 9, mira lo que dice. La palabra del Señor Jesús. Isaías capítulo 9 dice así, mira, escucha, del 1 en adelante. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez, que la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Aleluya. ¿Quién era la luz que resplandeció en Galilea de los gentiles? Era una región, menospreciada por los religiosos, porque había mucha mezcla de raza, mezcla de cultura, mezcla de religión, de creencias, de filosofía, de pensamiento. Entonces los judíos menospreciaban Galilea. Pero había una promesa, había una profecía de parte de Dios. Allí en Isaías capítulo 9 dice, se va a acabar tu sufrimiento. Se va a acabar esto de que hablen de ti, aleluya. ¿Por qué? Porque el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, aleluya. ¿Y cuál era esa luz? Era la luz de Cristo. Era que Cristo vino y creció junto con los galileos, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Qué hermoso es poder ver este cuadro precioso. Es como que dijeran acá que John es mal mirado de Quellón, o de Tolten, o de Dalcahue. ¿Se levantará algún profeta? ¿A dónde? Pues si ahí... No, pues. Llega gente de todos lados. Es mal mirado, un pueblo mal mirado. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? A nivel nacional, Quellón es una de las ciudades, creo que es la segunda ciudad más próspera en Chile, que da más trabajo, donde está el oro naranjo, donde está la salmonera, donde la gente recibe trabajo. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque hay un Cristo aquí que está morando. Hay una promesa de Dios sobre esta ciudad, aleluya. Hay una promesa de Dios aquí. Está el Señor Jesús en este lugar, y donde está el bendito, todo es bendecido. Recuerda que el bendito eres tú. ¿Sabe por qué? Porque el bendito está dentro de ti. Aleluya. Entonces Cristo se creció, miren, con los gentiles. Cristo se creció allí, en medio de los débiles, en medio de los frágiles. Que eso significaba ser una persona de Caná de Galilea, una persona frágil, una persona débil, una persona mestiza, una persona confusa. Pero allí estaba la gran luz, y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Sabe que los apóstoles que el Señor escogió
11 de ellos, miren, 11 de ellos eran de Galilea, no eran de Jerusalén, no eran de la ciudad santa, no eran de los fariseos, no eran de los que sabían la Biblia de tapa a tapa. ¿Sabe a quién escogió el Señor para llevar su obra? Escogió a Galileos, escogió a varones allí que trabajaban en ese lugar, a pescadores. Y 11 de ellos eran Galileos. Había uno que no era Galileo. ¿Sabe quién era? Judas. Porque Judas era de Judea, era de la región de Judea, el único. Y él fue precisamente el que entregó al Señor. Pero los Galileos, los 11 discípulos, ellos eran Galileos, ellos eran de esa región, estaban ahí. Amén. Entonces, ¿cómo el Señor hace esto? Miren, cómo el Señor se crece en ese lugar, en un lugar menospreciado. Se crece en un lugar en donde es mal mirado. Pero allí se creció el Señor porque a Él le encanta estar en medio de gente que es despreciada. A Él le encanta estar en medio de las personas que son frágiles, que son débiles. A Él le encanta estar en medio de la gente que sufre, en medio de la gente que vive la pobreza, que vive la mazmorra, que le cuesta salir adelante. El Señor se goza en estar ahí, porque ahí es recibido, ahí es amado. Pero la gente, miren hermano, hay gente que tiene poder religioso, poder político, poder económico, y no recibe a Cristo. Y Cristo no se siente bien ahí, no se siente a gusto, porque usted no se va a sentir a gusto donde usted no lo amen, donde usted no lo quieran. Usted no se va a sentir a gusto. Jesús se sentía a gusto con los débiles. Allí estaba nuestro Señor Jesucristo. Y así vivió Él hasta los 30 años, cuando comenzó su ministerio y comenzó sus viajes misioneros, y empezó a ir de región en región, de ciudad en ciudad, ¿verdad? Pero aquí podemos ver en Juan, miren, volviendo al texto que leímos, vemos que Jesús sana al hijo de un noble. Él va de vuelta a Galilea, a Caná de Galilea, y llega a un lugar que se llama Capernaum. ¿Sabe lo que significaba Capernaum? Capernaum significaba lugar de consuelo. Eso significa Capernaum, un lugar de consuelo. Y estaba dentro de la región de Galilea. ¿Quién estaba allí? Dice la palabra que había un oficial del rey. Había un oficial del rey que tenía un hijo y su hijo estaba enfermo. Pero su hijo estaba alrededor de 40 kilómetros lejano de donde estaba Jesús. O sea, el oficial, él, supo que Jesús llegó a la región y se vino de inmediato a donde Jesús. Y estaba allí, se encontró con Jesús y le dijo: Jesús, tengo a mi hijo enfermo. Necesito que descienda y que lo sanes. Y Jesús le dice: si tú no vieres señales, y prodigios, tú no creerás. Entonces, mire lo que dice el versículo 49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Miren, a veces pensamos o a veces creemos que Dios tiene que tener, o que tenemos que tener un contacto físico, ¿verdad? Él necesitaba un contacto físico con el Señor. Necesitaba a este hombre que Jesús fuera y tocara a su hijo para que sea sano. Pero Jesús, ¿sabe cómo lo sanó? Lo sanó por mensaje de texto. Lo sanó por Wi-Fi. Lo sanó por WhatsApp. Envió un mensaje nomás. Y fue sano el hijo de esta persona. Él creyó esta palabra. Y dice la Biblia que cuando él regresó a su casa, que estaba lejano alrededor de 40 kilómetros, él se demoró casi un día en llegar de vuelta. Él le preguntó a sus criados: mi hijo, ¿cómo está? No, tu hijo fue sano. ¿Y cuándo fue sano? Ayer a las 7 de la tarde. Y él comprendió que la palabra de Jesús había sido la que había sanado a este hijo. Había sanado a su hijo. Ahora, cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos una tercera cosa que Dios haga con nosotros. Primero,
necesitábamos volver a nacer. Segundo, la satisfacción. Pero ahora necesitamos ser sanados. Esto fue una señal. Miren, Jesús estaba en Samaria. Y de Samaria, para ir a Galilea, ¿sabe cuántos kilómetros habían? Alrededor de 150, 160 kilómetros. Y Jesús va hacia allá. Pero no fue hacia allá solamente para sanar al hijo de esta persona, sino que fue para dar una señal. La señal es que todo lo que Jesús hacía trascendía en el tiempo. Era una señal, era algo que quería darnos a conocer a nosotros. No era solamente para esta persona, sino que era para ti y para mí, para que comprendamos que cada uno de nosotros necesita ser sanado. Necesitamos ser sanados por el Señor. Y para esto solamente basta una palabra de Dios. Hoy día la palabra de Dios corre y la palabra de Dios sana. ¿Sabe por qué? Porque va impregnada de fe. Cuando estamos aquí y estamos impartiendo esta palabra, que es impartir a Cristo, usted va recibiendo sanidad, usted va recibiendo descanso, va recibiendo liberación, va recibiendo sanidad interior en su alma, en sus pensamientos, en sus emociones, en su toma de decisiones. Tenemos que ser sanados, impregnados de la sanidad a través de la palabra de Dios que es enviada. Mire, Jesús le envió una palabra y le dijo, ve, anda, tu hijo vive. No le dijo, voy a ir y lo voy a tocar, no. Él le dio la palabra. Por eso, cuando predicamos la palabra de Dios, estamos predicando sanidad. Cada uno de nosotros, desde el día que nacimos, hermano, estamos muriendo. Cuando usted celebra un cumpleaños, ¿qué está celebrando? Usted no celebra un año más de vida, sino que celebra un año menos que nos queda para morir. ¿Sabe por qué? Porque todos los seres humanos tenemos la experiencia de nuestro padre Adán. En Adán, que era nuestra mejor carta que teníamos. En Adán estamos incluidos todos los hombres. ¿Y sabe lo que adoptamos allí? La enfermedad de la muerte. A través de la caída del hombre, la muerte pasó a todos los hombres. Y todos los hombres estamos destinados a morir. Algunos mueren de bebé, otros mueren de niños, otros mueren de adolescentes, de adultos, de tercera edad, por enfermedad, por accidente, quemado, ahogado. De toda clase de muerte existe. ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué tenemos que morir? Traemos esta enfermedad, hermano, viene inyectada intrínsecamente en nosotros. Desde el día en que nacimos comenzamos a morir. Un día más, no, es un día menos. Para encontrarnos un día con la muerte. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús está dando una señal. Miren, está dando una señal aquí. El Galileo, el que se creció con gente que era frágil, que era débil, que le costaba, que tenía temores. Cada uno de nosotros tiene temores, tiene miedos, ansiedades, miren, depresiones. Somos gente frágil, no somos gente fuerte. Jesús se goza en medio de la gente que es frágil y que es débil, porque Él sabe que ahí puede trabajar, sabe que ahí hay materia prima para que la vida de Dios pueda fluir, para que la vida de Dios se pueda impregnar en cada una de estas personas. Por eso Él se creció en medio de toda esta gente que era frágil, que era débil, que era gente esforzada, que le costaba, sí, es verdad, le costaba. Pero ahí estaba papá. Por eso nunca pienses tú, mira, a ti que te cuesta a lo mejor algo. Nunca pienses que estás solo. Tú que eres hijo de Dios. Dios nunca te ha dejado. Nunca te ha abandonado. El varón Galileo. Él se crece contigo. Él está contigo en todo tiempo, en todo momento. Está ahí. El Galileo. Él podría haberse crecido, mira. Podría haberse crecido con los judíos puritanos. En Jerusalén, en el templo. En medio de todos los máximos exponentes religiosos de la palabra, de la escritura. Ahí podría haber pasado su vida. Pero ¿sabe dónde se creció? Él prefirió, él dijo, voy a ir a nacer a Belén de Judá, en la región del sur, para que se cumpla la palabra, para que se cumpla la profecía. Pero yo después me vengo a vivir acá, me vengo de vuelta a donde están los gentiles, donde están los despreciados, donde están los débiles.
No me voy a crecer junto con los fuertes porque a mí me gusta estar, dice Dios, con los que son débiles, con los que son de bajo perfil, con los que les cuesta, con los que luchan diariamente, aleluya. Allí le gusta estar al Señor. Allí se siente cómodo. ¿Sabe por qué? Porque sabe que tú le vas a recibir. Sabe que tú te vas a gozar en medio de Él, aleluya. Todo es bendito por Él. Todo es grato por Él. Todo es paz por Él. Y lo podemos nosotros experimentar. Por eso hoy día el varón Galileo, miren, ¿qué estaba haciendo aquí? Estaba en Capernaum, que significa lugar de consuelo. Estaba sanando a un hijo moribundo. Este hijo de esta persona que era un oficial del rey se estaba muriendo. Pero no era el hijo el que se estaba muriendo. ¿Saben quién se estaba muriendo? Nosotros. Este hijo que se estaba muriendo nos representa a nosotros, a los seres humanos. Todos los seres humanos nos estamos muriendo un día más. No, es un día menos que nos queda para encontrarnos con la muerte. Pero ¿qué viene a hacer el Señor? Viene Cristo y Cristo es vida. Cristo es vida. ¿Qué es la sanidad? ¿Qué es ser sanado? ¿Qué significa ser sanado, hermano? ¿Sabe lo que significa ser sanado? Significa que la muerte, que es la enfermedad con la que todos nacimos con la enfermedad de la muerte. Significa que la muerte es sorbida por la vida. Y mira lo que dice en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. 15:53. 15:53, 1 Corintios dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Mira, escucha. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda de cuando el Señor Jesús visita a Lázaro y Lázaro estaba ya muerto hace 4 días? A él le habían dado el anuncio, miren, de que Lázaro estaba enfermo. Le enviaron a llamar, ¿quién? Marta y María, las hermanas de Lázaro. Mandaron a buscar al maestro y le dijeron, maestro, necesitamos que venga, nuestro hermano está muy enfermo. Pero Jesús intencionalmente se demoró 4 días en llegar. Y cuando llegó a Betsaida, donde vivían ellos, ya habían pasado 4 días y Lázaro ya estaba en el lugar donde había sido sepultado. ¿Y qué es lo primero que le dice Marta? Viene y le dice, Señor, si hubieras estado, mi hermano no habría muerto. Y el Señor le dice, Marta, tu hermano resucitará. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Se acuerdan de ese evento que pasó allí? Sí, Señor, le dice Marta. Sí, yo sé que en el día postrero, mi hermano va a resucitar, en el día de la resurrección. Y el Señor le dice, Marta, despierta, despierta. ¿Tú sabes con quién tú estás hablando? ¿Tú sabes quién soy yo? Porque a veces se nos olvida, hermano, quién es nuestro papá. Se nos olvida quién es nuestro Cristo. Y dudamos a veces del poder de Él. Dudamos a veces de lo que Él es capaz de hacer. ¿Tú sabes quién está parado frente a ti, Marta? Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. ¿Qué significaba eso, hermano? Que ya la muerte no tendría más poder sobre nosotros, los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la muerte es sorbida por la vida de Dios. La vida de Dios es más que la muerte. Por eso dice, ¿dónde está? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está. ¿Por qué? Porque la muerte es sorbida por la victoria del Señor Jesús. Cuando Cristo murió en la cruz, Él no solo venció el pecado, hermanos.
Él cargó muchas otras cosas a sus hombros para ser victorioso sobre ellas. Y una de ellas fue la muerte. Por eso Pablo dice que el Señor cargó y venció por medio de la muerte, miren, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. El imperio de la muerte era del diablo, pero ¿saben quién lo venció? El Galileo. El Galileo lo venció en la cruz. Y dice que públicamente exhibió las potestades, públicamente exhibió su victoria y lo anunció en el universo, aleluya. Y hubieron 3 horas de silencio y hubieron, en ese momento, fue nuestra victoria, hermano. Por eso ahora, cuando Jesús sana a este hijo del centurión, sana al hijo de este oficial, no lo estaba sanando solo a él. ¿Saben a quién estaba sanando? Te estaba sanando a ti. No temas a la muerte, hermano, hermana querida. Mira, si tú estás pasando un momento difícil, Dios conoce tu condición. Él conoce que eres débil, que te cuesta a lo mejor, mira. Pero el Galileo está en medio de ti, está ahí. Y él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya, bendita sea la promesa de papá. Porque la promesa de papá es una persona. ¿Sabe quién es la resurrección? Cristo. ¿Quién es la salvación? Cristo. ¿Quién es la justificación? Cristo. Él es todo. Por eso, cuando este hijo, miren, imagínense la desesperación de este padre. Su hijo muriéndose. Pero ¿sabe quién estaba así? Nuestro papá Dios. Veía que la humanidad se está muriendo, hermano. Pero había uno que nos volvió a dar la vida. Y esta vida, ¿sabes dónde se genera, hermano? Se genera en tu espíritu. Tú tienes que conocer esto. Y quiero leerte por último un texto más, mira. Romanos 8:11, mira lo que dice. Romanos 8:11. Mira lo que dice Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Cuando el hombre cayó, cuando el hombre estaba en huerto de Edén, ¿se acuerdan? Allí estaba Adán, y en Adán estaba toda la raza humana, porque de él descendimos todos los seres humanos, descendimos de Adán. Entonces estaba Adán ahí. ¿Y qué pasó? Que Adán, al caer, se desconecta de Dios. Pero esa desconexión vino a ser una muerte. El hombre murió cuando cayó. ¿Pero qué parte del hombre murió? Una parte de su espíritu. Dios es espíritu. Nosotros nos conectamos con Dios a través de nuestro espíritu. No a través de nuestro cuerpo ni de nuestra alma, sino de nuestro espíritu. Ese es el lugar en donde nosotros podemos tener comunión con Dios, contacto con Él. Y dentro de nuestro espíritu está nuestra conciencia, mira, está nuestra intuición y también está la comunión. Son 3 partes que componen el espíritu. La parte de la comunión se perdió. Esa parte se achicharró, se desconectó de Dios y el hombre murió. Dios es la vida. Entonces el hombre, cuando se desconectó de Dios, el hombre murió. Por eso el Señor le dice, mira, le dice a Adán, Adán, el día que tú comas del árbol, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, si tú comes de ese árbol, tú vas a morir. Porque yo soy la vida, le dice Dios. Entonces, si tú comes de ese árbol, tú vas a morir. Y eso fue lo que pasó con cada uno de nosotros. En Adán, todos los hombres están muertos. En Adán, todos los hombres hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres estamos bajo condenación. En Adán. Pero ahora en Cristo, dice que Cristo es el postrer Adán, pero es el espíritu vivificante. O sea, Él nos da vida en el espíritu. Ahora viene Cristo y Cristo dice, yo voy a morir por ustedes, pero ahora ustedes no se van a quedar así nomás. Ahora yo me voy y todo lo que yo gané, todo lo que logré, ahora voy a enviar al Consolador, voy a enviar al espíritu de vida, al espíritu vivificante.
Ya no van a ser almas errantes por el mundo, sino que ahora yo voy a darles mi espíritu con todas mis victorias, con la resurrección, con la vida, con la sanidad, con la salvación, con la justificación. Todo se lo voy a dar en su espíritu. Su espíritu va a volver a vivir y se van a volver a conectar con Dios y van a tener una relación íntima con Él, personalmente. Por eso el Señor le habla a la samaritana y le dice: mujer, créeme que la hora viene, ni cuando en este monte adorarán al Padre, ni cuando en Jerusalén. No, olvídate del lugar físico. Ahora el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué dijo eso Jesús? Porque el hombre era el templo de Dios, pero el hombre cayó, Satanás lo engañó y el hombre cayó. Dejó de ser el templo por un tiempo, pero ahora dentro de nosotros se ha recuperado eso y lo recuperó el Señor Jesús. Entonces, cuando tenemos a Dios dentro de nosotros, en nuestro espíritu, y empezamos a experimentarlo, empieza a producir vida, empieza a sanar nuestro ser interior, empieza a sanar nuestras emociones, la vida del alma. Todo empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque hay un nuevo nacimiento, hay una regeneración que el Señor está buscando. Por eso necesitamos nosotros conocer esto, porque Jesús aquí, ¿sabe lo que está haciendo? Está dando una segunda señal. Y es lo que dice el versículo 54. De ahí mismo de Juan 4, 54. Mira lo que dice. Juan 4, 54 dice: esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Porque se acuerdan que en Caná de Galilea Jesús hizo una primera señal. ¿Sabe cuál fue esa primera señal? Esa primera señal fue cuando convirtió el agua en vino. Cuando estaban en un matrimonio y estaban disfrutando, estaban ahí en la fiesta, en medio de la fiesta, ¿cierto? Y de pronto se acabó el vino, se acabó el disfrute, se acabó la alegría, porque el vino representaba eso. Entonces Jesús transforma, miren, el agua de la muerte, lo transforma en el vino de la vida. El vino representa la vida de Dios, la vida divina de Dios. Entonces, esta segunda señal ahora viene a ser Jesús. ¿Cuál es la segunda señal? La segunda señal es que el Señor viene a sanarnos a nosotros. Él viene a sanarte de todo lo que es muerte dentro de nosotros. El Señor viene a sanarnos. ¿Sabe lo que más necesita una mujer, por ejemplo, ser sanada? En sus emociones. Las mujeres son más sentimentales que los hombres. Y la mujer necesita ser sanada en sus emociones. Necesita que la vida de Dios, el espíritu de vida que está dentro de ella, sature sus emociones, la vida del alma, y sane sus emociones, y sea una mujer de convicción, no una mujer que se mueva por emociones. Y en el hombre, cada uno de nosotros, de los hombres, somos testarudos a veces en nuestras decisiones. Tomamos decisiones equivocadas. Por allí la mujer a veces nos reta porque hacemos ciertas cosas, tomamos malas decisiones. ¿Por qué? Porque somos testarudos. Porque cuando se nos mete una idea en la cabeza a los hombres, a los varones, ¿cierto? No hay nadie que nos quite esa idea de la cabeza y lo tenemos que hacer. Y nos equivocamos, y nos caemos, y volvemos a caer, y volvemos a caer, y volvemos a caer. ¿Le ha pasado a usted que es varón? A mí me ha pasado muchas veces. Entonces, ¿qué necesita el varón? Necesita ser sanado en esa área. Y para eso necesita ser impregnado de la vida de Dios que está en el espíritu de nosotros. Dios ha depositado a Cristo dentro de nosotros, en nuestro espíritu. Y al liberar la vida divina dentro de nosotros, empieza a sanarte. Pero ¿sabe cómo se produce eso? Solo por fe. Este varón, que fue el oficial que tenía a su hijo enfermo, Jesús no fue a su casa. Jesús le dijo: ve, anda nomás, tu hijo vive. Le envió una palabra. Por eso hoy día te envío una palabra. En esta transmisión en vivo, el Señor te envía una palabra a través de esta predicación. Y Él quiere sanarte. Abre tu espíritu. Nacimos todos con la enfermedad de la muerte. Pero el Señor dijo: yo soy la vida. Yo he vencido la muerte. Yo vencí por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Amén. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sorbida en la muerte a través de la victoria del Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga en esta noche. Que el Señor multiplique su vida divina. Y no te olvides, mira,
que el Galileo está en medio de gente débil, en medio de gente frágil. Allí está el Señor y todo es prosperado. Todo es llevado de victoria en victoria, de gloria en gloria. Donde está el Nazareno, donde está el Galileo de Nazaret, allí está la bendición, allí está la gloria, allí está el avance, la multiplicación, aleluya. Él es el Galileo, es nuestro bendito Galileo, el menospreciado por los religiosos, por la gente culta, por la gente estudiosa. Pero él dice, no me importa estar en medio de todos los que se creen paltones, los que se creen cierto más que el otro. A mí me interesa estar, dice Jesús, en medio de la gente débil, en medio de Caná de Galilea, tierra de los Galileos. La región asentada en tinieblas vio gran luz. Lee la profecía de Isaías capítulo 9 versículo 1 y te va a gozar. Y te va a dar cuenta que esa profecía hacía alusión a la persona del Hijo de Dios. Amén. Que el Señor multiplique su vida divina en tu vida en esta noche. Espero que hayas sido bendecido y que el Señor te siga revelando su palabra, su persona, porque Dios te ama. Tú eres lo más precioso que Dios tiene y Dios quiere seguir impregnándote de Cristo, llenándote tu vida interior de la persona más maravillosa que puede existir en el universo, que es el Señor Jesucristo. Amén. Así que te bendigo con bendición en esta noche y doy gracias, papá, por ti. Damos gracias por los que estaban conectados, mi hermanita Carmen, por ahí está mi hermanito Gatito también, todos los que están conectados, saludos, hermanos, cariño, vamos a estar orando ya para estar finalizando. Todos los lunes recuerda que estamos a las 8 de la tarde impartiendo una palabra del Señor y los días miércoles a las 7:30 también tenemos reunión de hogar en donde estamos disfrutando también de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que la vida divina de Dios pueda impregnarte en esta noche. Vamos a orar por todos los Galileos. A ver, todos los que somos débiles. ¿Cuántos débiles hay? Todos somos débiles, hermano. Aquí no hay ninguno fuerte. El único fuerte, ¿sabe quién es? El Señor Jesucristo. Y si el fuerte está en mí, entonces el débil, dice la Biblia, diga, fuerte soy. ¿Por qué? Porque el fuerte está en mí. No porque yo soy fuerte, sino que yo soy débil. Yo soy una caña. Soy de Caná de Galilea. Soy de en medio del montón nomás. Soy de los débiles, de los frágiles, de los necesitados. De esos somos nosotros. Y en ese grupo el Señor puede trabajar. Porque cuando tú eres débil, dice el Señor, entonces mi poder se perfecciona en ti. Entonces yo puedo crecer, yo puedo avanzar, yo puedo liberar mi vida divina, puedo liberar toda mi potencia dentro de ti si tú eres débil. Amén. Amén. Me voy a volver a predicar, hermano, así que vamos a orar mejor. Amén. Que Cristo Jesús te bendiga en esta noche. Vamos a orar, ¿ya? Vamos a orar. Diga el débil en esta noche, fuerte soy. El que está medio muriendo, diga, tú eres mi sanidad, Señor. Créelo, hermano, créelo. Porque este varón, el oficial del rey, creyó a la palabra de Jesús. Tú cree a la palabra del Señor en esta noche. Y vas a ver que el poder de Dios no es mentira. Dios va a obrar en ti. Va a obrar en ti. Hasta ahora, nada habéis pedido, dice el Señor Jesús. Pedid y se os dará. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche, por este tiempo. Gracias por la lluvia que cae, por el clima de este invierno. Gracias, Señor, por el trabajo. Gracias por todas las cosas que nos concedes, sí. Pero más gracias te damos, Señor, porque a pesar de estar viviendo, papito, en una temporada quizás para muchos, en debilidad, en enfermedades, en problemas de situación económica, en donde quizás no entendemos mucho, Señor, también es verdad, en donde nos cuesta avanzar, nos cuesta caminar, nos cuesta que Cristo crezca dentro de nosotros. Nos creemos fuertes. Señor, aún en medio, Señor, de toda esta situación de calamidad que para nosotros es grave, para ti es beneficioso porque tú puedes crecer, tú puedes prosperar nuestras vidas, tú puedes, Señor amado, derramar de ese aceite, de la unción de tu Espíritu dentro de nosotros para sanar nuestro interior. Necesitamos ser sanados a esta hora, así como el hijo de este oficial que se estaba muriendo nos representaba a toda la humanidad que hoy día está muriendo, Señor.
pero tú dijiste, ve porque tu hijo vive, ve porque tus hijos viven, dice el Señor Jesús. Nosotros tenemos vida porque Él es nuestra vida. Nosotros somos fuertes porque Él es fuerte. Somos santos porque Él es santo. Somos salvos porque Él es la salvación. Somos justos porque Él es nuestra justificación. Aleluya. Él es todo para nosotros. Por eso revela esta palabra, papá, a cada uno de mis hermanos, de los que está escuchando, de los que va a ver este video. Revela, Señor, a tus hijos lo que somos para ti. Somos especial tesoro, la niña de tus ojos. Somos, Señor, un producto acabado. Somos tu iglesia, somos tu cuerpo. A esta hora bendecimos, papito. Bendigo a cada uno de mis hermanos que está en esta región de Galilea, en donde están los débiles, en donde están los menospreciados. Que cada uno tome su porción a esta hora y reciba, Señor, conforme a tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Qué rica palabra esta noche el Señor ha dado, hermanos. Espero que cada uno se haya sentido a gratitud. Espero no ser gravoso tampoco, sino que lo único que buscamos es impartir la vida del Señor Jesús. Que cada día podamos conocer un poquito más a este Cristo maravilloso. Hoy día hemos conocido al Galileo que nos ha sanado. Amén. Así que eso, hermano, te bendigo y nos encontramos el próximo lunes. No te olvides conectarte a las 8 de la tarde para una palabra del Señor. Amén.